Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Odisea Argentina. Y hoy ha hecho su estreno internacional el presidente Macri. Es la primera reunión, la primera cumbre de presidentes a la que asiste en Paraguay, la cumbre de presidentes del Mercosur que se realizó hoy. Y como era de prever, abrió un conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro, con el gobierno chavista venezolano. En esa decisión de Macri de poner a Venezuela en un eje de confrontación con su propio gobierno, hay distintas capas políticas, distintas intencionalidades. La primera tiene que ver con una cuestión de principios. Macri plantea que la de Venezuela es una democracia acotada y denuncia la existencia de presos políticos, el más famoso es Leopoldo López, que han sido condenados por oponerse al régimen de Maduro. Esta cuestión de principios lo identifica a Macri, o Macri trata de identificarse a través de ella con una bandera que es la bandera de los derechos humanos, interpretada como una bandera republicanista, como una bandera de respeto a los derechos de las minorías, que en alguna medida se contrapone o intenta darle alguna continuidad a lo que fue un discurso muy insistente del kirchnerismo, el tema de los derechos humanos visto ahora desde otra óptica, con otra ideología, con otro punto de vista, con otro enfoque. Esta decisión, que está ligada a estos principios, pone a Macri en el centro de la escena latinoamericana y ya recibió los primeros saludos por esta determinación que tuvo hoy en la cumbre de Asunción. Por ejemplo, Human Rights Watch, que es una importante ONG ligada a la lucha por los derechos humanos a escala continental y que sigue el tema venezolano con mucha valentía y con mucha minuciosidad, acaba de pronunciarse destacando los dichos de Macri en Paraguay a través de un editorial, de un texto de su director para América Latina, que es José Miguel Vivanco. Ahora, además de esta dimensión, hay otras dimensiones políticas que hay que observar en este pronunciamiento de Macri. Ahora, la primera definición la había producido antes de las elecciones, había ido un poco más allá. Macri había dicho, y lo que iba a hacer el gobierno de Macri había anticipado que iban a pedir la suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur, amparándose en la Carta Democrática, en la cláusula democrática que hace que si un régimen no cumple con determinadas condiciones políticas no puede pertenecer al bloque. Esto después fue negociado con Brasil, los brasileños pidieron cierta moderación en este punto y usaron la salida elegante de que Maduro había reconocido la derrota en las últimas elecciones del 6 de diciembre como para que Macri solamente hiciera este pronunciamiento político sin pedir al resto del bloque que se pronuncie respecto de si hay o no democracia en Venezuela. Después vamos a hablar un poquito de esto. Le contestó, como era de preverse, la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Y le contestó con un discurso, con varios argumentos. El primero, bastante obvio, o bastante previsible, usted se mete en los asuntos internos de Venezuela, cuando en general hay una posición muy reconocida a escala internacional, pero sobre todo por la izquierda, de que los temas de derechos humanos tienen características universales, que no vale ahí el amparo de la soberanía nacional para negarse a un examen de cuáles son las condiciones en que se desarrolla la vida pública en un país, en términos de democracia. Además le endilgó desconocer la situación venezolana a Macri porque, dijo la canciller de Maduro, Venezuela es un modelo de derechos humanos a escala internacional, lo quiso vincular en una suerte de apoyo a lo que el gobierno de Maduro considera una especie de barbarie, que fueron las manifestaciones en su contra por parte de la oposición venezolana, que terminó ganando las elecciones de una manera arrolladora el 6 de diciembre, y además de eso le reprochó la canciller de Venezuela, a Macri, lo siguiente. Mire. Yo entiendo que el presidente Macri quiera pedir la libertad para estos violentos. Lo entiendo porque sé que uno de sus primeros anuncios ha sido liberar a los responsables de la tortura, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en Argentina. Es muy difícil discernir
si lo que quiso hacer la canciller venezolana fue quedar mal ella en público dando una información abiertamente falsa, porque el gobierno argentino en ningún momento planteó ni dispuso, mucho menos, la necesidad de liberar a los genocidas, o si lo que quiso fue, ya con una maniobra de mala fe, generar una noticia falsa para confundir a aquellos que no siguen las novedades de la política argentina minuciosamente. A mí me hace recordar esta frase o este reproche falso de la canciller venezolana a un antropólogo que dice: cuando leo a los antropólogos, a otros colegas míos, hablar de cosas que conozco, me doy cuenta de todo lo que me engañan cuando hablan de cosas que no conozco. Es decir, si el nivel de rigor respecto de los hechos de la canciller venezolana es de decir que en la Argentina se pidió o se está por disponer la liberación de los presos por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, habría que pensar que si ese es el nivel de rigor informativo de la canciller, todo lo que dijo sobre Venezuela tampoco tiene valor. Ahora, además de esta cuestión que tiene que ver con los principios, obviamente Macri eligió también como contradictor para estrenarse públicamente a escala internacional al gobierno más desprestigiado de la región, no solamente por el autoritarismo político, sino también por un estrepitoso fracaso económico. Es decir, el juego de Macri también incluye una operación de marketing que tiene también un reflejo interno, porque la oposición al régimen chavista es otra forma de seguir manteniendo al kirchnerismo a escala nacional, en la escala doméstica, como gran contradictor. Hay otra posición, además de la que tiene que ver con las cuestiones de principios y, si usted quiere, con el marketing, que lo ubica a Macri como el único presidente, después del colombiano Juan Manuel Santos, en plantear la cuestión de los derechos humanos en Venezuela en voz alta. Obviamente Santos tiene un conflicto mucho más agudo y material con el gobierno venezolano, tanto que hubo un cierre de fronteras y están siempre al borde del escarceo militar. Hay una tercera dimensión, le decía, que tiene que ver con intereses materiales. Con esta definición, el gobierno de Macri, que es un gobierno que está en una operación internacional compleja a escala financiera, que requiere volver a los mercados, que requiere moverse en una dimensión de occidentalización de su política exterior que haga juego con su nueva política económica, también va a ser interpretado con esta decisión respecto de Venezuela con beneplácito por aquellos que deciden estas cuestiones económicas. Hace juego la denuncia de Macri con lo que está sucediendo en Venezuela. Pareciera que Maduro no le contestó solo a través de su canciller, sino que le contestó por sí mismo con una decisión que parece confirmar a Macri. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno venezolano convocó a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional de Venezuela, para, entre mañana y pasado, a punto de cambiar la composición de esa asamblea, donde el chavismo pierde la mayoría y adquiere una mayoría extraordinaria a su oposición, cubrir 12 bancas, 12 cargos en el Superior Tribunal de Justicia, en una decisión muy apresurada, que muy probablemente tiene que ver con la necesidad de Maduro de no solamente convalidar medidas cada vez más duras, que son las que está tomando en Venezuela frente a una situación social que se va poniendo tensa por la crisis económica, sino además con la necesidad de cubrirse las espaldas por los problemas de corrupción que ha habido y que hay en Venezuela. La definición de Macri es una definición incómoda para otros gobiernos de la región. Complica al gobierno de Bachelet, que es un gobierno de centro-izquierda, ligado a la prédica de los derechos humanos, pero que no se ha pronunciado sobre el tema venezolano. Y Bachelet recibe la presión interna de su propio partido, porque Ricardo Lagos, el anterior presidente socialista, sí lo hizo. Condenó al régimen venezolano por la prisión de opositores políticos. Complica también al gobierno de Brasil. Brasil está en una posición incómoda frente a Venezuela. Dilma Rousseff está en una posición incómoda frente a Venezuela.
Primero porque sus opositores, sobre todo los del PSDB, levantan la misma bandera de Ricardo Lagos, la misma bandera de Macri. Es el partido que lidera Fernando Henrique Cardoso. Ellos también denuncian que hay una complacencia del gobierno de Dilma Rousseff frente al gobierno venezolano, por no hablar del problema de los presos políticos. Pero además, Brasil tiene intereses materiales muy concretos en Venezuela, sobre todo por el desarrollo de sus grandes constructoras, que tan ligadas están al gobierno brasileño, con Odebrecht a la cabeza. Y acá aparece otra cuestión, que tiene que ver con el entramado material de lo que podríamos llamar la red bolivariana. Están apareciendo novedades en estos días. El viernes pasado, este viernes último, en Brasil, un arrepentido del caso Petrobras, que se llama Fernando Suárez, lo llaman Fernando Baiano, le prometió a la justicia brasileña darle detalles sobre este episodio. En el año 2007 se le aproximó a él con motivo de la transferencia de una parte de la empresa Transener, que es una transportadora de energía argentina que estaba en poder de Petrobras. Había que vender el 50% de Transener y Petrobras pensaba vendérselo a un fondo llamado Eaton Park. El gobierno argentino, que tenía que aprobar la operación, estamos hablando del gobierno de Néstor Kirchner con Julio De Vido como ministro de Planificación, puso el grito en el cielo. La operación no fue aprobada. ¿Qué dice Baiano? Dice, a mí se me aproximó un señor, estamos hablando de electricidad, miren cómo se llamaba este señor, Jorge Luz. Tiene gracia, ¿no? Bueno, se le aproximó el señor Luz y le dijo, este proceso que va a terminar dándole la mitad de Transener a el fondo Eaton debe ser suspendido y hay que darle esa empresa a Enarsa, una empresa estatal argentina, y a Electroingeniería. ¿Le suena Electroingeniería? Es la empresa de Gerardo Ferreira, una de las mimadas del kirchnerismo que más contratos recibió a lo largo de la década ganada. Lo que dice Baiano es que en esta operación intervino el ex ministro menemista Roberto Dromi, que asesoraba a Electroingeniería, que fue el que armó, según Baiano, la arquitectura jurídica para impedir una operación y favorecer otra, y que por esto se pagó plata, se le pagó coimas a legisladores brasileños, al ministro de Minas y Energía de aquel entonces de Brasil y también a De Vido. De Vido contestó de una manera insólita con 4 o 5 tweets donde dice que no conoce a Baiano, dice estar orgulloso de que Electroingeniería haya entrado en Transener por razones de autonomía política y por todo lo que hizo Electroingeniería en esa empresa, pero no aclara si recibió la plata o no. Ese tuit no aparece, se ve que se lo olvidó y debe estar por aparecer en las próximas horas. Brasil, Argentina, PT, kirchnerismo, corrupción. Escuchó hablar de Cresta Roja, ¿no es cierto? Está muy de moda porque es una empresa que quebró, cuyos trabajadores están protestando en el camino de Ezeiza e impiden el tránsito hacia el aeropuerto. Bueno, esta empresa se hizo multimillonaria, o debería haberse hecho multimillonaria. ¿Por qué? Porque en el famoso fideicomiso entre Venezuela y Argentina, por el cual Venezuela nos vendía combustibles y nosotros le vendíamos alimentos, pudo entrar. Es el fideicomiso que el ex embajador Sadus decía tenía un peaje del 15% para poder participar. Después Sadus tuvo que ir a la justicia a demostrarlo y los que le habían dado la información se negaron a confirmarlo. Bueno, Cresta Roja es otro caso de rareza, por lo menos en las relaciones bolivarianas, porque si fuera por la cantidad de plata que se le dio para favorecer ese comercio internacional, debería ser la principal avícola del mundo. Y sin embargo quebró después de que durante toda la década ese negocio, el negocio de la venta de pollo, fue un negocio súper promisorio en la Argentina, como indican los números de consumo. ¿De qué estamos hablando? De que por debajo de las afinidades ideológicas, o tal vez usando como coartada las afinidades ideológicas, por detrás de una política internacional que favorecía no las relaciones comerciales, sino los contratos Estado a Estado, funcionario contra funcionario, por debajo de ese entramado se tendió un circuito de corrupción a escala internacional en América Latina. Hubo poca integración, el Mercosur está casi muerto, la UNASUR es un objeto literario. Hubo poca integración comercial, hubo cada vez menos intercambio.
justamente cuando más fraternidad parecía existir. ¿Y sabe por qué? Porque la fraternidad estuvo basada en un principio ideológico que es el proteccionismo y el nacionalismo. La integración comercial, la integración internacional implica en alguna medida alguna cesión de soberanía, compartir las decisiones, renunciar en alguna medida al poder del caudillo. Imposible en este esquema mental, en este esquema ideológico, que es el que se contrapuso hoy en Asunción entre la canciller venezolana y Mauricio Macri.